Bueno, mi nombre es Fabio Adami, yo soy cirujano, mastólogo en ejercicio, este es mi día a día, este es mi consultorio, esta es mi labor sanando pacientes portadores de cáncer de mama y todas las situaciones relacionadas con esto. Y quiero aprovechar para darles las gracias a Losada Colmenares por la invitación a ventilar estos temas de tanta importancia, como es la detección temprana y la prevención del cáncer de mama. Y precisamente hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Fíjate algo, es muy importante entender lo siguiente, es clave entender que el 80% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Esto significa, ¿qué significa esporádico? Que no podemos identificar un patrón hereditario ni algún otro factor de riesgo para que nos conduzca al desarrollo de ese cáncer de mama. Por tanto, si el 80% de los casos no logras definir de dónde viene, debes buscarlo en grupos de población grandes en la edad que hay más incidencia. Por tanto, el énfasis principal irá a la detección temprana. En la Sociedad Venezolana de Mastología, la pesquisa está estructurada del siguiente modo. Mamografía bilateral digital anual a partir de los 35 años. La mamografía per se, ella sola, es la única herramienta que ha demostrado que puede disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Esto es mucho decir. Todo en medicina pasa por un análisis riesgo-beneficio. Entonces, esa estripadita que por ratos puede ser desagradable para las pacientes, y yo lo comprendo, sigue estando en el tapete y sigue teniendo el reflector sobre ella, y esto continuará durante algunos años. Sin embargo, lo vamos a desarrollar por completo el tema. Entonces, mamografía bilateral digital una vez al año podría ser también una tomosíntesis mamaria. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la tomosíntesis y la mamografía? Que ambos son métodos radiológicos. La mamografía convencional obtiene dos proyecciones, una cráneo-caudal y una medio-lateral oblicua. La tomosíntesis mamaria, con estas dos mismas estripaditas, obtiene una mirada por cada milímetro, es decir, es multiplanar o 3D la podrías llamar también. Entonces, esta primera herramienta, la mamografía, se debe complementar con un ultrasonido mamario o ecografía mamaria o ecosonograma mamario. Todos esos términos son sinónimos, son lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la palabra ecosono es redundante, porque eco es la misma raíz que sono. Por lo tanto, llevamos dos puntos. La mamografía digital de alta resolución, la ecografía mamaria y como tercera patica de esa pesquisa, la evaluación especializada por mastología. ¿Por qué? Porque hay una serie de hallazgos que también puede haber en la esfera clínica, que el mastólogo los podrá identificar y que nos pueden llevar a un diagnóstico más temprano. En la medida que diagnostiquemos la enfermedad más temprano, el pronóstico es mejor y el tratamiento puede que sea menos invasivo o menos, podrás llamarlo mutilante, por decirlo de algún modo. Todo tiene una razón de ser, pero en la medida que el diagnóstico sea temprano, esta estrategia conduce a que un 99% de las personas diagnosticadas tempranamente tengan una sobrevida y una calidad de vida favorable a 5 años. Esa es la estrategia de detección temprana. Dentro de la detección temprana va a ser importante decir unas palabras sobre los grupos de alto riesgo. Hay grupos de población donde el riesgo está moderadamente incrementado. Tasar riesgo no es fácil, es decir, no es fácil establecer quién está en riesgo para hacer una estrategia diferente. Sin embargo, ustedes notarán que en la consulta mastológica les van a interrogar, y esto lo voy a dar a modo de abreboca, edad de desarrollo, o sea, menarquia, qué cantidad de embarazos, qué cantidad de lactancia, o sea, cuántos periodos de lactancia ha tenido la paciente si fuera el caso. ¿Y esto por qué? Y es importante explicarlo, porque detrás hay un trasfondo, digamos, bioquímico. Es decir, la mujer que se desarrolla antes, la influencia de los estrógenos sobre el tejido mamario comenzó antes, años antes si fuera el caso. Por tanto, eso incrementa discretamente el riesgo. Entonces, finalmente es una sumatoria de influencia de estrógenos sobre el tejido mamario. Por ejemplo, cada embarazo, de algún modo, es protector porque son 9 meses en los cuales hay menos impacto de los estrógenos sobre el tejido mamario. ¿Sí se entiende? Está clarísimo. La lactancia, igualmente, supón que sea una lactancia de 3 meses o 2 años, porque la lactancia puede ser por muchísimo tiempo, son periodos en los cuales hay menos
afectación de estrógenos sobre el tejido mamario, se traduce en una densidad radiológica más baja y correlaciona como un menor riesgo. Me va a gustar que hablemos un poco de prevención. Prevención es otra cosa, prevención es otra mirada. La prevención exige o invita, mejor aún, me gusta más el verbo invitar, a la participación activa y consciente de la paciente en su propio proceso. Y cuando digo paciente me refiero a toda la población, porque son hábitos de vida saludable que se traducen en una menor incidencia de enfermedades de todo tipo, entre ellas, por decirlo de algún modo, cáncer de mama. ¿Por qué los hábitos de vida saludable impactan allí? Porque correlacionan con una mejor inmunocompetencia. Es decir, nuestro sistema inmunológico, en definitiva, es con quien contamos para defendernos de todo tipo de enfermedades. Este sistema inmunológico está irremediablemente atado al sistema nervioso central y periférico y al sistema endocrino. Por tanto, no hay nada que pensemos, no hay ninguna emoción que experimentemos, porque nuestro cuerpo es una herramienta absolutamente comunicativa, ¿no? Es decir, uno sabe cuando está en situación de estrés, de angustia. Eso correlaciona con un determinado grado de inmunocompetencia. Es bueno saberlo, concientizarlo es importantísimo. Entonces, dicho eso, quien trabaja en su prevención trabaja en hábitos de vida saludable, y aquí sí podemos introducir perfectamente un verbo que en la medicina moderna cada vez más toma importancia, que es sanar la vida. Es decir, en una esfera es curar una enfermedad, en otra esfera es sanar la vida. A mí esa frase me encanta, porque si tú revisas prevención, hay una suerte de sesgo, del modo que yo lo veo, siempre está muy enfocada a lo físico, y es importantísimo. Es decir, nadie puede desbancar la importancia de la actividad física moderada, indiscutiblemente, de una alimentación balanceada, con pocas azúcares refinadas, abundante en vegetales. Todo eso es importantísimo, el control de peso, las variables metabólicas. Hay infinidad de trabajos que respaldan la importancia de la microbiota intestinal en la inmunocompetencia. Eso no hay discusión, pero todo eso entra en el mundo que llamamos físico. Pero hay otras esferas que deben ser atendidas. La esfera mental, o la podemos englobar en psicoemocional, es determinante. Todo pasa por nuestro sistema interpretativo. Es decir, estamos rodeados de infinidad de potenciales estresores. Potenciales significa que podrían desencadenar en nosotros una respuesta de estrés. La respuesta de estrés está estudiada científicamente, es medicina basada en evidencia, comienza en el hipotálamo, sigue en la hipófisis y luego en la glándula adrenal. Y determina finalmente una secreción de adrenalina o catecolaminas y corticoides. Esa es la respuesta de estrés. Lo voy a dar en un reduccionismo para que se entienda. Pero hay muchos tipos de estrés. Incluso hay estrés bueno, euestrés, pero un estrés que ya no está siendo favorable, que es pernicioso. Hay un estrés agudo y hay un estrés crónico. ¿Qué significa crónico? Distendido en el tiempo. Para que se entienda, en el estrés agudo, si acá no, vamos a llevarlo incluso un poco más allá, al hombre de la prehistoria, al hombre de las cavernas, porque estamos cableados del mismo modo, estamos programados igual. Ese sistema operativo de algún modo está, digamos, vencido, con lo que quiero transmitir, que hay cosas malas, pero hay oportunidades de hackear interesantísimas y se van a entender perfectamente. Si hay un evento agudo, si al hombre de las cavernas lo visita un oso en su cueva y él sale a defenderla, en ese momento se activa esta respuesta de estrés, que en español es lucha, huida. En inglés es flight or fight. Es decir, la sangre se redistribuye, se va a los músculos, se va de la vía digestiva. Por ejemplo, tú estás comiendo algo muy rico y de pronto sucede una gran urgencia, un accidente. En ese momento se te va el apetito instantáneamente. Y el bocado que seguía no te lo comes. ¿Por qué? Porque la sabiduría del cuerpo te está diciendo, mira, este no es momento para comer, este es momento para correr o para luchar. Tal cual, así de sencillo es. Entonces,
Esa asistencia evolutiva nos lleva a esta redistribución de sangre, dilatación de pupila y otra serie de cosas, pero lo quiero hacer concreto para que se entienda, para defendernos en ese momento. Sale el hombre de las cavernas a defender su cueva y logra que el oso se vaya. Muy bien. Pero luego en nuestra programación está recordar el evento permanentemente y anticipar una nueva visita del oso. Y aquí llegamos a algo que es absolutamente importante de entender, porque esto empodera mucho. Ese recuerdo no controlado de un evento que sucedió hace una semana o un año o 10 años activa la misma neuroquímica del evento como si tuvieras el oso enfrente. Y no es suficiente con eso. Se anticipa la visita para la próxima semana, para el próximo año y para la próxima década. Por tanto, fíjate, esto es interesante y veo que estás copiando el mensaje. Entonces, con base en un trabajo científico de Rizzolatti, un italiano de la Universidad de Parma, se comprendió que observar un objeto correlaciona en el cerebro con una determinada afectación de áreas cerebrales. Pero luego, imaginar esos mismos objetos activa las mismas áreas cerebrales. Por tanto, recordar la visita del oso de hace 10 años o anticiparla activa la misma neuroquímica tóxica, que esa sí es opcional. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no está el oso frente a ti. ¿Sí me sigue? Por tanto, allí viene la invitación a hacer un trabajo. Fíjate, ¿a quién no le pasa que en el día a día recuerdas un evento muy desagradable de hace sopotoscientos años? Vamos a poner un ejemplo para que se ilustre, un divorcio. Y lo recuerdas y en minutos se activa la misma neuroquímica como si estuvieras viviéndolo ahorita. ¿Sí me sigue? Por tanto, y aquí vamos cerrando, aquí vamos redondeando para que se entienda. Esta neuroquímica opcional, que es una asistencia evolutiva, vuelvo y repito, porque nuestra sabiduría nos está diciendo, mosca, puede volver a suceder, entonces hace que nuestra mente esté permanentemente en el pasado y en el futuro, y el tratamiento para esto, por decirlo de algún modo, es entenderlo. Una vez que lo concientices, ya se hizo parte importante del trabajo. Y luego, un trabajo de por vida, que es trabajar el grado de presencia, estar en el aquí y el ahora. Y por eso es que cada vez más, y veo que estás entendiendo perfectamente el mensaje, y por eso es que cada vez más hay trabajos científicos que aportan evidencia de por qué estados de relajación, estados de meditación, la práctica de mindfulness, que aunque no tiene una palabra en español es atención plena, correlacionan con una mejor inmunocompetencia. Es más, como el impacto de estas pausas es tan grande, de hecho yo las denomino en mis talleres calidad de desconexión. Así como todos conocemos la calidad de conexión, y es buena, la tecnología no es mala, de hecho hay estrategias tecnológicas de neurofeedback y de biofeedback para uno aterrizar y saber ciertamente cuándo está en un estado de relajación. Pero la desconexión es interesantísima. Ya asomamos algunas herramientas del mundo físico, asomamos otra a medias del mundo mental psicoemocional, porque más allá de los hechos en sí es finalmente nuestro sistema interpretativo que responde a nuestros valores y creencias. Y te lo voy a demostrar. ¿La lluvia es buena o mala? La respuesta es depende. La respuesta es depende. Si estás esperando la lluvia y eres una persona que lleva un cultivo en Chachopo, entonces la lluvia es una bendición. Bendita lluvia. Bien. Pero después ese mismo agricultor con ese dinero se compra unas vacaciones en Los Roques y llega a Los Roques, las vacaciones de su vida, y cae un palo de agua. Maldita lluvia. Entonces la lluvia en sí no es buena ni mala, sino que pasa por nuestro sistema interpretativo. Esto es importante entenderlo. Hay otro ejemplo que puede ser muy útil para ilustrarlo. Supón que tú te desconectas un fin de semana, merecida desconexión, y apagas el teléfono durante todo el fin de semana, y cuando lo enciendes el lunes a las 8 de la mañana, tienes 74 llamadas perdidas y empieza el bombardeo de WhatsApp y todo esto.
y logras comunicarte con un familiar y te dice, cónchale, sabes que el sábado sucedió una tragedia, no puede ser. Lógicamente, ya cuando ves las 74 llamadas perdidas, se activa la respuesta de estrés, el chorro de adrenalina y cortisol, la tormenta de cortisol la llamo yo. Bien, y luego hablas y te explican la tragedia del día sábado, no importa, sea cual sea la tragedia. En lo que me quiero detener es que la respuesta de estrés se instaló en tu cuerpo el lunes a las 8 de la mañana, pero la tragedia sucedió el sábado. ¿Sí me sigues? Bien, es decir, es cómo interpretamos todo esto. Yo no estoy diciendo que no sea una tragedia, estoy diciendo que todo es susceptible de verlo de otro modo. Todo, y cuando digo todo, digo que cuando vamos evolucionando, y yo me incluyo también en ese camino, es mi trabajo, eso es lo que me permite a mí mirarte a los ojos y hablarte de esto, porque es también en el trabajo en el que yo estoy. Yo estoy montado también en esa bicicleta. Si lo ves desde pisos más altos, la mirada es diferente. Eso es lo que hay que cultivar. Si una persona que vive en planta baja te diera el reporte de un accidente de tránsito, mira, venía el carrito azul y chocó con el rojo y vaya, y quien lo ve desde el tercer piso dice, no, mira, lo que pasa es que sí sucedió el accidente, no lo estás negando, sí sucedió, pero este carrito venía contra flecha, este venía por acá, es otra mirada, es decir, esa distancia, cuando te hablo de ese grado de presencia, funciona mucho verse como desde un observador externo. Cada vez menos, pero yo también en ocasiones me escucho, digamos, en alguna discusión acalorada, cada vez menos, pero también puede suceder, soy un ser humano, y queriendo tener razón, queriendo imponer un criterio, por ejemplo. Y se me viene a la mente en este momento de mi vida, ya quizás con algo más de madurez, epa, Fabio, ese no eres tú. Entonces, verse desde afuera es entender que tomas distancia con las cosas. Y eso te da a entender que todo pasa por un sistema interpretativo. Incluso eres más compasivo contigo mismo y con los demás. Incluso eres más proclive al perdón porque lo tratas de ver desde la distancia. Entonces, todo este trabajo de esa esfera del sistema interpretativo que pasa por el cristal, por las gafas de nuestros valores y nuestras creencias es fundamental. Entonces llevamos dos. Llevamos el área física en un reduccionismo rápido, rasante, y llevamos la esfera mental, psicoemocional. Muy bien. Y vamos a darle cabida también a la espiritualidad. Y te explico por qué. Bueno, hay un ejercicio de meditación que en mis redes los podrían conseguir. Es una imaginación guiada, pero con elementos de meditación, con elementos de mindfulness. Se pasa por toda una estrategia sensorial. Por supuesto, el ejercicio es gratuito. Pero bueno, se pasa por toda una estrategia sensorial con elementos senestésicos de tacto, elementos visuales, elementos auditivos, con la intención de que llegue a todo el mundo. Y ha sido muy exitoso en lograr movilizar a las personas. Quien se moviliza con una meditación de ese tipo está correlacionando con esa sensación de bienestar que se busca allí. Bien, es como una parte allí, es algo totalmente gratuito. Pero ¿a dónde te quiero llevar? Ese ejercicio tiene una dosis de espiritualidad. Cuando yo hablo de espiritualidad o esta tercera esfera, me refiero a espiritualidad que puede ser religiosidad o no. Es un mundo aparte. De hecho, es ecléctica. Es ecléctica. Tú ves aquí en mi consultorio una divina pastora. Bueno, ese es mi culto, está bien, pero aquí se respeta el culto de quien llegue. Desde ese punto de vista, esta mirada debe ser ecléctica. Esta mirada es una palabrita un poco densa, pero es importante, egosintónica, gira en torno al marco de referencia de cada quien. Mi tema es activar las teclas que correlacionen con una mejor inmunocompetencia a cada quien. Bien, entonces dicho eso, hay un testimonio, lo colocamos recientemente en una actividad que hicimos acá en la clínica y también en las experiencias sanadoras que hemos llevado a cabo este año en Caracas, Valencia, Barquisimeto, en fin, que es el siguiente. Es un testimonio de una paciente que una vez diagnosticada, finalmente ella está haciendo un trabajo en lo que se denomina prevención secundaria. Es decir, ya tuviste un diagnóstico de cáncer, pero precisamente es un extraordinario momento para, más que curar la enfermedad, que sí, la cirugía oncológica arreglada, la radioterapia, la hormonoterapia, las terapias dirigidas o quimioterapias, cuando hay indicación, por supuesto, pero también sanar la vida.
El testimonio de esta paciente es fantástico porque ella, una vez diagnosticada, se reunió con su familia para decirles: yo lo que quiero hacer de ahorita en adelante es fundar una ONG para trabajar por el beneficio para otras pacientes que estén en esta situación. Ese mensaje es muy bonito. ¿Por qué? Yo le preguntaba a ella precisamente cómo de algo tan árido como un diagnóstico de cáncer, porque es árido, a nadie le gusta ser diagnosticado con cáncer, cómo de algo tan árido ocurre una alquimia para transformarlo en algo tan fértil como una entidad de ayuda a las mujeres portadoras de cáncer de mama. Bien, entonces, desde mi punto de vista, no hay otra explicación que no sea la espiritualidad. Es decir, entonces, el cáncer no deseado, por supuesto, en este caso, alquimiza una serie de cosas en tu vida, reorganiza prioridades y termina llevando, fíjate tú qué bonito, a conectar con una misión y con un propósito mucho más grande que el propio. Se dice fácil, pero fíjate que ella lo que dice: no, cuando yo tuve ese diagnóstico, más allá de elaborar la noticia y pasar el duelo, tuve rabia, tuve tristeza, pero después dije: yo lo que quiero hacer es eso, y vive. Tiene 20 años en eso y es una entidad hermosísima, luminosa, que trabaja en función de otras personas portadoras de cáncer. Entonces, hay notas como la espiritualidad también es una arista importante, porque precisamente ese conectar con ese propósito, si quieres no lo llames sueño, pero llámalo misión, llámalo propósito, pero conectar con ese propósito, a mí no me queda duda que correlaciona con una mejor inmunocompetencia. Porque cuando incluso ofreces un servicio al prójimo, estás conectando con algo superior y solo lo explica la espiritualidad. Por eso es que, y te voy a dar como un paralelismo con el clima, ya para cerrar, el bienestar, la salud, todo este tema es multidimensional, es un constructo. Si yo te dijera cuál es el clima de hoy acá, 26 grados centígrados, bien, pero no es suficiente, me tienes que hablar del viento, me tienes que hablar de la humedad, es lo mismo. Hay como un sesgo rumbo a hablar más los temas físicos y está bien. Por eso, el énfasis en actividad física moderada, control de peso, alimentación balanceada, sí. Pero también debemos hablar de la esfera mental o psicoemocional, de trabajar nuestro sistema interpretativo, nuestras creencias y valores que en muchas ocasiones nos perjudican y nos lleva a situaciones perniciosas arrastradas durante muchísimo tiempo, y exige concientizarlas para hacer un trabajo, y también un trabajo en la espiritualidad, como el que te comento solo como abreboca, el de esta sobreviviente. Entonces, dicho esto, esa es la mirada de la prevención y la otra es la mirada de la detección temprana. Pero es importante aclarar algo. Sí hay cáncer de mama en hombres, pero hay un caso por cada 100 casos en cáncer de mujer. Entonces, traes el tema y bienvenido, y lo podemos hablar, pero la incidencia es mucho menor. Por tanto, como la incidencia es mucho menor, no es un tema de machismo. Simple y llanamente es que, como la incidencia es mucho menor, no tienes por qué buscarlo en grupos grandes de población. Entonces sí, autoexaminarse, pero no estudios establecidos una vez al año, porque la incidencia es mucho más baja. Ahora bien, cuando hay un cáncer de mama en la familia en hombres, es importante estudiar, junto a otros factores, pero en un reduccionismo para responderte, estudiar la posibilidad de una mutación en esa familia. Porque esas mutaciones, la que te comenté, la BRCA1 y BRCA2, son autosómicas dominantes, es decir, no están ligadas al sexo. Por tanto, pueden dar en hombres. Si identificas un cáncer de mama en hombres, es importante entender que probablemente en esa familia hay una mutación y debe ser estudiada. Es como que un tema aparte para responderte. Pero hay una reserva atencional, es decir, me gustaría que quedaran como que unas pautas establecidas, y lógicamente si hay cáncer de mama en hombres, pero la incidencia no es tal como para que merezca darle gran protagonismo en esta información del mes rosa, que es un mes importantísimo para sensibilizar.